7:43 en Mesa Central con el diputado de Renovación Nacional, integrante de las comisiones de Exteriores y de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Iván, buenos días, gusto saludarlo. Oiga, se va al sur, ¿o no? ¿O ya estuvo en el ¿Cómo sur? me... ¿Por lo de la No, Antártica? ¿O ya fue ya? no, al final tuvimos un problema entre coordinación y parece que cuestiones climáticas y el presidente de la comisión nos informó que no, que va a tener que postergarse hasta que haya mejor estabilidad climática. Que era una Es sesión una de zona la... que es una zona que es incierta y usted lo sabe. Sí, pues, claro, se lo pregunto por esta sesión de la Comisión de Exteriores que iba a ser Claro, claro. en la No, Antártida, sí. lo que pasa es que hay que ser extremadamente cautos porque son muchas las coordinaciones que hay que hacer y el presidente de la comisión, entiendo en coordinación con la FACH, estimó que no estaban las condiciones para hacerlo, así que había que hacerlo más adelante, porque usted comprenderá que lo último que nos faltaría sería una comisión de la Cámara de Diputados teniendo alguna situación compleja en la Antártida. Claro, sí, la verdad que Me sería falta bien para un enredado. cuadro. Oiga, a propósito de cosas enredadas, la bancada social cristiana e independiente presenta una censura a la mesa de la Cámara contra la presidenta, la presidenta Cariola, en atención a su pertenencia a un partido que institucionalmente mantiene una postura de legitimación del régimen venezolano. ¿Qué le parece la presentación desde el punto de vista político y el argumento? Mire, lo primero, bueno, saludar a los auditores. A ver, nosotros todavía no se da cuenta de eso, así que hasta aquí yo al menos no hemos tenido acceso al escrito, hoy día se va a dar cuenta en un rato más. Yo soy partidario de que estas cosas hay que revisarlas en su mérito y que parte de los desafíos que tenemos, a propósito de lo que los escuchaba debatiendo con Angélica, es que en Chile nos hemos acostumbrado a no cumplir las normas en ese sentido. O sea, en el fondo aquí el reglamento de la Cámara tiene causales para motivar censuras. Ujú. Y la tarea que tenemos nosotros, los parlamentarios, cuando alguien estima que una persona que está en el ejercicio de un cargo, en este caso la presidenta de la Cámara, ha cometido una falta, es estudiar si lo que ahí se plantea desde el punto de vista político-jurídico, porque son dos dimensiones, es susceptible de ser analizado. Ahora, yo creo que hay que ser cuidadoso en qué sentido, en que es un hecho de la causa de que la presidenta actual forma parte de un partido político que institucionalmente no ha sido capaz de ponerse del lado de la democracia en un momento emblemático. Y por lo tanto, obviamente eso impacta desde el punto de vista de cómo se presenta un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados, impacta en cómo el gobierno puede llevar adelante su estrategia internacional. O sea, no es inocuo el que el Partido Comunista no se ponga del lado de la democracia, eso tiene consecuencias y yo obviamente creo que eso es un factor que vamos a tener que revisar con calma. Hoy día estamos convocados, Iván, como bancada a deliberar esto a la hora de almuerzo y ahí habrá que analizar los méritos y tomaremos una decisión, que estas decisiones se toman como cuerpo en Renovación Nacional. Ahora, es muy raro, eso sí, acusar a alguien por pertenecer a un partido político, básicamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que lamentablemente este partido político la hace muy difícil, porque un partido político que con todo lo que hemos mirado, con la represión brutal que está haciendo la dictadura de Nicolás Maduro, mira, piensa tú que hoy día Human Rights Watch emplaza a Petro y a Lula a tomar una decisión más activa en la promoción de la democracia. O sea, en el fondo, el Partido Comunista está en una posición insostenible y yo esperaría que la diputada Cariola se haga la pregunta de si ella se siente cómoda, porque uno escucha que hay una facción disidente dentro del Partido Comunista en esta materia. Bueno, cuando uno tiene disidencia en cosas tan centrales como derechos humanos y democracia, da la impresión que uno tiene que hacerse la pregunta si puede seguir perteneciendo a ese cuerpo colegiado. Ahora, dentro de una militancia más o menos leal, la diputada Cariola ha sido una de las más críticas respecto a la posición del partido en general. Ella ha hablado de un declive autoritario, de una deriva autoritaria innegable y profundizada en las últimas semanas en el caso venezolano. Esa ha sido su propia declaración, digamos. A ver, yo se lo pongo en los siguientes términos, Iván. Si Renovación Nacional no fuera capaz de condenar a Venezuela, yo renuncio al partido. Así de simple, porque a mí me parece que aquí hay cuestiones que son demasiado de fondo. Alguien dice, no, es que esto tiene que ver con relaciones exteriores. No, es que no tiene que ver con relaciones exteriores. Tiene que ver con que hay ciertos principios básicos en la democracia que uno no puede transar. Y aquí estamos en presencia de uno de ellos y por lo tanto, esa es la pregunta que yo me haría. Yo escucho que los ministros de Estado se alinean con el presidente Boric. Bueno, pero es que entonces algo no está funcionando bien, porque Mm. el presidente Boric no puede pretender erigirse como líder de la democracia latinoamericana y tener en su comité político dos miembros de un partido que están ahí en cuanto miembros del partido. A ver, la señora Jara, especialmente ella, quizás la diputada Vallejo, exdiputada, tiene una trayectoria larga con el presidente, pero la señora Jara está ahí en cuanto miembro del Partido Comunista. Entonces, también en esas cosas tenemos que ser rigurosos, porque en política no es inocuo que un partido no sea capaz de condenar la democracia, la dictadura venezolana
en un momento tan estelar como este, Iván. Ahora, la otra consideración es la propiamente política, digamos, desde el punto de vista de la estrategia política, porque Mm, sí, resulta bien difícil sí. de comprender que cuando el Partido Comunista está más enredado, la verdad es que una moción como esta no solo lo tiende a unir internamente, sino que además tiende a unir al oficialismo de manera inmediata. Y usted vio lo que decía el vicepresidente Erika Edo de la ADC ayer respecto a esta acusación, de esta censura. Bueno, efectivamente ese es otro elemento a considerar. Nosotros tenemos un dicho que en el fondo acá el que empuja una acción tiene que ser capaz de lograr los votos para que eso se logre. Lamentablemente acá hay un cierto sector de la Cámara que cuando emprende cosas, esa cosa no la tiene en consideración, entonces se lanza sin medir los votos. Y en política, para que los auditores entiendan, la diferencia entre ser amateur y hacer las cosas bien es que cuando uno emprende algo, evidentemente tiene que hacer el cómputo de cuántas personas lo van a ayudar a uno y van a adherir en eso. Entonces ese será otro de los elementos a considerar, a ver si estamos disponibles o no a apoyar esto. O sea, es medio amateur la presentación. Yo creo que todo aquello que no parte sabiendo que va a contar con ciertos apoyos no se ha hecho con el profesionalismo necesario. Entonces yo quiero creer que aquí cuando se hace esta presentación eso se ha tenido en consideración, pero son el tipo de cosas que tenemos que conversar hoy día. Lo otro es que también este tipo de asuntos le provoca al oficialismo una vía de salida, digamos, porque de inmediato viene la crítica que usted ha escuchado, digamos, en algunos militantes del Partido Comunista y otras personas del oficialismo que dicen que viene la derecha, la UDI, que viene Renovación Nacional a decirnos algo sobre la dictadura en Venezuela cuando no fueron capaces de criticar la dictadura en Chile, cuando apoyaron a la dictadura en Chile, digamos. Sí, yo encuentro que es un recurso medio fácil, por lo menos en lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna vacilación, a mí se me criticó en su minuto cuando me quedé en la conmemoración de los 40 años del golpe, me quedé dentro de la sala, o sea, yo en eso no me pierdo, aquí hay que estar siempre al lado de la democracia y no enredarse. Pero a mí me parece que acá lo central es que hoy día, porque esto se trata de nuestra generación, del futuro, hoy día, enfrentado a la disyuntiva de Venezuela, hay que estar del lado de la democracia. Y yo le diría a la señora Jara que después de que ellos se pusieron de jefes de campaña institucionalmente del apruebo, que fue calificado por el expresidente Frei como una dictadura de facto, lo que tenían en ese proyecto constitucional, hay que tener mucho pudor para decirse que ellos hoy día pueden ser los guaripolas de la democracia. Mm. Sí, ahora, efectivamente, usted es de una generación muy posterior, usted nació largo después del 73, Carlos Cariola también, ya que estamos, pero Sí, efectivamente hay posiciones que particularmente se vieron ahora para los 50 años, el año pasado del golpe de Estado, que retrotrajeron algo, una parte de la derecha al menos, a posiciones más bien cercanas a la dictadura, digamos. sí, bueno, yo en eso tengo clarísimo que la democracia se defiende siempre. Vamos a conmemorar en poco tiempo más los 5 años del estallido, donde un mundo de la generación mía estuvo disponible a pedirle la renuncia al presidente del ejercicio, que es lo más parecido a un golpe de Estado blando, por llamarlo de alguna manera. Y por lo tanto, yo creo que una de las gracias de nuestra generación de derecha es que, por decirlo así, las credenciales democráticas están del lado nuestro. Porque mi generación, cuando estuvo en la disyuntiva, la verdad es que prefirió el lado de algo bastante parecido a un golpe blando. Y yo creo que en eso nosotros como generaciones jóvenes de derecha no nos podemos perder. Siempre hay que estar del lado de la democracia. Hay otra cosa que complica a la derecha, estamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que es el caso Hermosilla y particularmente la vinculación que hay con Andrés Chadwick como figura, porque es una figura que no es solo de la UDI, es una figura del piñerismo que agrupa a Renovación Nacional y a toda la derecha, diputado. Sí, a mí permíteme partir ahí por una cosa que es importante dejar en acta. O sea, acuérdese usted que el último cliente destacado del abogado Hermosilla era el actual jefe de asesores de gobierno del presidente Boric, Miguel Crispi. Entonces, yo creo que este fue un abogado que básicamente cruzó todos los espectros políticos, tiene una ascendencia original en el Partido Comunista, después efectivamente adquiere una posición distinta. Entonces, yo al menos me permito inmediatamente decir, oye, nadie le puede dar domicilio político al abogado Hermosilla. El abogado Hermosilla, la verdad que representó, como le digo, incluso a Miguel Crispi en la recta final. No, yo creo que en esto, Iván, hay que tener una línea clarita, que se investigue hasta las últimas consecuencias, todas las aristas, incluso por el resguardo mismo de los que han sido aludidos. O sea, yo me imagino que todos los aludidos tienen interés que sus alusiones se aclaren y por lo tanto yo en esto no me pierdo ni un minuto. En todas las aristas, hasta las últimas consecuencias, y hago propio lo que ha dicho Elin Matei, que caiga quien caiga, porque acá lo que está en juego es mucho más profundo que solamente la situación procesal de alguien en particular. Está en juego la fe pública, está en juego la integridad del sistema. Yo, mire, conversaba con unos colegas extranjeros y a uno de repente se pierden las proporciones, pero a ellos les sorprendía mucho que el jefe de la policía esté preso.
O sea, eso es algo que en los países que nos avecinan aquí en el barrio no sería tan común. Entonces, con todo, yo he visto que aquí en la fiscalía, el sistema ha actuado al más alto nivel. O sea, tenemos dentro de la conversación a personas del más alto nivel posiblemente puestas a disposición de la justicia y posiblemente muchos de ellos privados de libertad. Mm. Entonces, yo en eso creo que tenemos que dejar que esto se desenvuelva, y usted sabe que como diputado no me puedo referir mucho más al contenido mismo del proceso, pero lo que sí quiero decir como definición clarísima, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y en toda su arista, incluso aquella que hoy día, que no he podido leer en detalle, pero incluso aquella que hoy día se ha revelado en CIPER. O sea, en el fondo, si hay otras redes que se empiezan a tejer a partir de esta investigación, yo por lo menos, Iván, soy partidario de que se investiguen todas con todo el celo del mundo y que se haga la responsabilidad que corresponde. Yo en eso creo que lo que está en juego al final no es solamente la situación procesal de alguna persona en particular, sino que es la capacidad que tiene el sistema procesal chileno de procesar al más alto nivel a aquellas personas que han cometido actos de corrupción y irregularidades. Claro, es el vaso medio lleno, que las instituciones funcionan. El problema es cuando no funcionan, para compartirlo con la audiencia, lo que dice CIPER en un reportaje que ha publicado esta madrugada, dice que la Fiscalía está interesada en comunicaciones entre el ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla en la época del caso Penta, porque Hermosilla estaba preocupado de que la investigación avanzara sobre Sebastián Piñera cuando era presidente o como expresidente en ese momento, y sobre Andrés Chadwick, y que hubo chats durante esa época y después que podrían considerarse inadecuados, impropios y eventualmente hasta tráfico de influencia. Ese es el contexto. Parece, no sé, judicialmente usted no puede hablar de esto, pero políticamente no se ve bien, digamos, ¿no? No, eso hay que investigarlo, tiene que transparentarse. Yo le recuerdo a los auditores que el caso Penta fue un escándalo de proporciones, de financiamiento ilegal de la política, que derivó en una reforma integral al sistema de financiamiento. Yo creo que estas cosas tienen distintas dimensiones. En lo judicial, obviamente, hay que abogar porque se investigue hasta las últimas consecuencias. En lo político, yo al menos no tengo nada que ver con eso. Y en lo estrictamente legislativo, yo creo que evidentemente hay que tomar nota de todo lo que aquí ha acontecido para ver cómo fortalecemos la capacidad del Estado de anticiparse a este tipo de situaciones. Y por lo mismo, yo al menos soy de la idea de que uno tiene que ser proactivo en evaluar esto desde el punto de vista de cómo el Estado de Chile se está estructurando y cómo generamos la legislación necesaria para que estas cosas no se vuelvan a repetir, entendiendo que lamentablemente la corrupción es un flagelo con el cual hay que combatir siempre, que no se acaba nunca, que siempre encuentra nuevas fórmulas de ejecución, y por lo mismo nunca se es suficientemente activo y hay que estar permanentemente atento a combatirla en todas sus dimensiones. A propósito de anticiparse, esta formalización de Hermosilla se veía venir hace harto rato, y de hecho se fue anunciada, digamos, algunas semanas antes de que comenzara. Y da la impresión de que a la derecha esta formalización, particularmente el aspecto relacionado con Andrés Chadwick, la pilló un poco de sorpresa, la pilló al menos sin un diseño político claro, como para salir a contestar lo que estaba pasando en el tribunal, en el Tribunal de Garantía, donde se lleva a cabo la formalización. ¿Usted está de acuerdo con esa crítica? ¿Sabe lo que pasa? Que cómo se anticipa usted, a ver, si uno se atiene estrictamente a lo que corresponde legalmente, aquí hay una carpeta investigativa que no es de conocimiento público, que se da a conocer en el momento de la formalización. Ese es el minuto en que la Fiscalía da cuenta de lo que se llama la investigación preliminar, es decir, una investigación que es desformalizada, que es secreta, y por lo tanto difícilmente uno podía anticiparse a lo que iba a salir. Obviamente que cuando se aluden a personas que han tenido trayectoria política y lo que le corresponde a nuestro sector, pero me parece a mí que lo que corresponde es, oye, que se investigue, incluso en beneficio de aquellas personas que han sido aludidas, porque al final aquí es lo que se trata, que si alguien es aludido, bueno, puede ejercer su derecho de defensa, se sincere esa situación y finalmente se transparente, y si hay responsabilidades, se harán valer. Entonces yo en eso encuentro que también tenemos que asumir que difícilmente se le puede pedir a alguien anticiparse de algo que precisamente está hecho para que el fiscal en esa instancia, en presencia del juez de garantía, en presencia de las otras personas involucradas y de cara a la opinión pública, nos diga, bueno, qué es lo que ha encontrado. Y yo en eso, créame, quizás estoy muy imbuido por la necesidad de que volvamos a cumplir la normativa lo más estrictamente posible. Y eso consiste precisamente en defender que las investigaciones preliminares son lo que son, que las audiencias de formalización son lo que son, y por lo tanto yo en eso creo que difícilmente se podía reaccionar a algo que el fiscal en buena hora ha expuesto, y ahora habrá que ver cómo eso sigue adelante. Puede ser que no se haya podido planificar, puede ser que no se haya podido planificar, pero después han pasado 4 o 5 días y la derecha, diputado, sigue sin un diseño, y durante varios días estuvo silente.
Pero la alcaldesa Matei ha dicho que ella es partidaria y que caiga quien caiga, y en eso la alcaldesa, incluso a propósito del hecho del expresidente de la UDI, también tuvo una posición muy firme en su minuto. Entiendo que ayer la directiva de la UDI, para serle franco, no lo leí en detalle, también hizo un posicionamiento bastante claro. Entiendo que Chile Vamos algo va a decir hoy día. Entonces ahí también hay que hacer operar lo institucional. Entonces yo en esto creo que la posición siempre tiene que ser la misma, que se investigue hasta las últimas consecuencias, Iván, sin ningún tipo de ambivalencia, porque al final para todos lo mejor es que las cosas se esclarezcan, y si hay que hacer valer las responsabilidades, que se hagan valer. Yo en eso, mire, yo cuando era secretario general me tocaron casos muy complejos, uno de esos de alcaldes emblemáticos del partido, y yo la verdad es que siempre fui el mismo predicamento. Algunos decían, no, mira, no te pronuncies, no te metas, no, al tiro, declaración pública del partido, posición al tiro, que se investigue. Yo creo que en eso nosotros no podemos tener ningún tipo de vacilación. En el caso de los Andrés Chadwick es compleja la situación para él, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que ya me pone en una situación compleja, porque yo no me puedo referir a cuestiones del fondo, pero yo me imagino que el exministro Chadwick lo que va a hacer es exponer si corresponde y si se le cita a declarar, porque la verdad que si se le cita a declarar, él va a tener que concurrir en esa calidad. No, pero le hablo más allá de la responsabilidad penal. Poner, en el fondo. Más allá de la cuestión penal. Políticamente hablando, ¿debería exponer y debería explicar qué es lo que pasó? O sea, yo creo que él lo ha hecho a través de una declaración. En estas cosas es complejo, Iván, porque como hay una causa judicial en marcha, el exministro Chadwick, ¿qué es lo que haría usted, haría yo, cualquiera? Tiene que ser súper cauto de que sus declaraciones no puedan influir en su acción procesal eventual. Entonces, yo en eso tampoco juzgaría con una vara que no me juzgaría a mí mismo. Obviamente, uno tiene que ser claro, preciso. Si hay explicaciones que dar, hay que darlas, pero me da a mí la impresión que, dado que ha sido aludido, es posible que él tenga alguna participación posterior en el proceso penal, y ahí hay que ser cauto en la manera en cómo se procede. El diputado de RN, Diego Chalper, esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Que tengas buen día. Buenos días. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela por Tele 13 Radio. Vamos a la pausa y volvemos con el Rat Pack, con la mesa de editoras aquí en Mesa Central.